Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com. Y ya estamos en la segunda parte de nuestra conversación con Juan Francisco Pinedo, constructor civil que dio un giro a su vida hacia el biomagnetismo, la bioenergética, una visión que siempre es complementaria con la medicina tradicional, que no compite, sino que dialoga, ¿cierto? Cuéntanos un poquito, Juan Francisco, los ámbitos de aplicación del biomagnetismo y la bioenergética que tú estás en este momento transformando, ¿cierto?, en un complemento de la medicina tradicional. Bueno, el biomagnetismo originalmente, cuando el doctor Goss lo descubrió y empezó a trabajar, eh, cualquier enfermedad de origen viral, bacteriano, hongos, parásitos, se puede trabajar con biomagnetismo. Y bueno, como decía usted, siempre es complementario. Por ejemplo, una persona que está con tuberculosis no le vamos a decir, deja el tratamiento médico y haz solamente el biomagnetismo. El No biomagnetismo es alternativo, es complementario. complementario. Entonces uno va complementando. A veces los pacientes dicen, ya, pero es que yo quiero hacer solamente biomagnetismo. Ok, pero, pero esto es una decisión del paciente y sobre todo uno le dice, mira, toma las decisiones también con tu médico. O sea, no dejes un tratamiento médico por tu cuenta. O sea, siempre anda viendo si el biomagnetismo va complementando y te va sintiendo mejor, qué caminos tomar, y dejar un medicamento o no, pero siempre acompañados por la medicina, porque nosotros somos terapeutas, no somos médicos. ¿Y a ti te Ahora, refieren los pacientes? ¿Los doctores te refieren los pacientes para complementar sus terapias? ¿O llegan solos? ¿Cómo llega a ti? lo que pasa mucho es que muchos pacientes eh, les pasa un poco lo que me pasó a mí, que se dan una vuelta a veces con una dolencia, una enfermedad, por distintas terapias, por la medicina, y como no van encontrando alivio o no lo suficiente, buscan el tratamiento. Eso es un poco como llegan los. Ya. Y, y en el fondo, bueno, como le decía, cualquier enfermedad viral, bacteriana, se puede trabajar con biomagnetismo. También enfermedades más complejas, ¿cierto? El doctor Gold desarrolló toda una teoría respecto al fenómeno tumoral. Ah, Y mira. escribió un libro que se llama El fenómeno tumoral, que es muy de avanzada porque él hablaba de, de que básicamente el fenómeno tumoral participan virus y él le da un cierto rol a cada virus. Decía, por ejemplo, los virus de ARN que tienen mayor peso pueden romper la membrana y esto permite que el virus pueda meter su código genético al núcleo y producir las neoplasias. Hay toda una teoría que por ahí es muy de la clínica que él hizo. Eh, Puede ser súper discutible o no, pero él desarrolló y trabajó con pacientes con cáncer con mucho éxito. O sea, y todos los biomagnetistas hemos tenido casos de gente con cáncer que hemos podido ayudarlas a sanarse completamente, otros a mitigar mucho, otros a ayudarles a caer ya por mucho tiempo. Hay distintos grados como de poder trabajar. Porque me faltó decir, una de las contraindicaciones de no poder poner imanes es cuando una persona está con quimioterapia, sobre todo con quimios muy fuertes. Ya. Dependiendo del, por ejemplo, cisplatina, quimioterapia que son muy pesadas, ahí el imán puede tener un efecto nocivo al impactar. Entonces, en estos casos no se pueden poner imanes. Pero Pero, muéstranos los claro, imanes, y claro, porque ahí está, yo me imaginaba una herradura como un imán, así como, y no, están cubiertos. claro, son de neodimio, o sea, son Neodimio. metálicos, son neodimio, son muy potentes, entonces se forran en cuero porque si no uno se apretaría los dedos, eh, son muy fuertes. Entonces el cuero permite poder impactar, pero que se puedan separar fácilmente. ¿Cierto? Se van poniendo como pares las distintas. Por ejemplo, el par que le decía hoy Simétricos. día, súper así, no siempre es simétrico, no Ya, siempre es mira. simétrico, son súper asimétricos. Eh, entonces eso, después con la bioenergética, usted me preguntaba qué es lo que es la bioenergética. Sí, La, bio- la bioenergética es una aplicación que surge de la quimioterapia, de la fisiología. Hay varios kinesiólogos, Fonach y George Woodhart, que empezaron a desarrollar una forma de testear en el cuerpo que se llama el test de respuesta muscular, ya. que en el fondo lo que se dieron cuenta es que uno puede hacer preguntas y el inconsciente de la persona, el inconsciente biológico, va a responder a través de un acortamiento de la fascia en el cuerpo, fascia muscular y en realidad fascia total porque la fascia es tejido conectivo en todo el cuerpo. Ellos se Ya. dieron cuenta haciendo un test de respuesta con un paciente que estaba así,
haciendo un test kinesiológico, se dio cuenta que él iba conversando con el paciente y él percibía que el cuerpo le respondía antes que lo que el paciente le decía, con un acortamiento también. como un Entonces empezó reflejo. como claro, es un reflejo. Y empezó a probar esto de hacer preguntas tipo sí o no, que fueran súper fáciles de responder, con ciertos protocolos a través de la fascia, buscando el acortamiento, el sí o no. ¿Ya? Entonces, cuando el brazo, él lo hacía así con los brazos, se queda sin moverse, es no, y cuando se recogía es sí. Y empezaban a ver esa forma que uno podía hacer cualquier tipo de pregunta. Uno me puede preguntar, oye, en tu hígado, en tal lóbulo, hay tal alteración, etcétera, y uno puede ir preguntando y el cuerpo va respondiendo. Mira, Claro, y esto es súper, o sea, no es tan antiguo, ya, pero también tiene unos 20, 30 años. Y lo otro que empezaron a ver, que esto ya es un poquito más loco, ya sale un poquito, ya va más a lo... Son principios que yo creo que los científicos van a ir descubriendo a medida que pase el tiempo. Hoy día son cosas que nosotros vemos que funcionan, pero todavía no sabemos bien por qué funcionan. Que, por ejemplo, si yo puedo estar con un test de respuesta muscular, preguntando cosas a su cuerpo, suya, pero ¿qué es lo que notaron estos kinesiólogos? Que a veces el cuerpo empezaba a responder cosas de otra persona que estaba en la habitación. ¿cómo así? Es muy loco, pero empezaba a ver eso y decía, ya, a ver, la persona salga más lejos, respondía igual. Después decía, podemos preguntar a una persona que está a 100 kilómetros de distancia, respondía igual. Y eso es lo que dio como el nacimiento a la bioenergética, porque es que en el fondo el poder trabajar, uno, obteniendo información muy precisa, muy específica del paciente, y lo otro, eventualmente, el poder trabajar a distancia. Ya, ¿Ya? Entonces, el año 94, el doctor Boyce, eh, llegó una paciente de él que dijo, mira, yo tengo mi hermano que está viviendo en Italia y está enfermo de tal cosa. ¿Se puede sanar a distancia? Y el doctor Boyce dijo, mira, en teoría se puede, pero no lo he hecho nunca. Él ya, ya había estado viendo todo esto de la bioenergética y dijo, bueno, hagamos una cosa, hagamos el tratamiento de tu hermano a través tuyo a distancia, a través de la hermana, para probar qué es lo que funciona. Y el hermano de esta chica se sanó en Italia. Entonces, son cosas que todavía no se entienden por qué funcionan. Pero desde el año 94, todos los biomenetistas empezamos a trabajar también a distancia, tanto presencial o a distancia. Entonces, por ejemplo, los bebés, mi mamá me dice, oye, a mi guaguita le puedes hacer, y le digo, mira, mejor no estar una hora en la camilla, que hacemos a través de tuyo. claro. Y claro, esto ya es de la medicina, ya se escapa demasiado, pero todos los biomeristas y los pacientes de biometismo hemos visto que esto funciona. O sea, en mi caso, mis hijos, eh, desde hace 15 años que les hacemos, por ejemplo, empezaban con un poquito de tos, entonces la mamá se acostaba en la camilla y yo empezaba a hacerle a través de mi señora, el Claro, día siguiente mi hijo está sano. Entonces mi hijo hoy día tengo una de 19, 17, de 15 y de 12. Hasta el día de hoy no conocen los antibióticos, no han estado nunca con fiebre, no saben lo que estar enfermos en cama. Y no es porque sean especialmente saludables, sino que simplemente nosotros le hacíamos biomagnetismo y ni siquiera poniendo los imanes a ellos. Y eso es algo que cualquier paciente de biomagnetismo y terapeuta eh, puede dar testimonio de que eso funciona. Entonces, la bioenergética permite como expandir mucho más el campo de aplicación porque permite ser muy específico en la etiología de lo que uno está buscando mira. y permite este trabajo que es un poco más expandido, más a distancia. Bueno, Entonces, yo quiero aprovechar este minuto de expansión del conocimiento para contarte que para nosotros como médicos alopáticos nos parecía increíble que un cirujano pudiera operar en un lugar distinto al lugar donde estuviera el paciente. Y hoy existe, por ejemplo, la medicina robótica en la que tú puedes operar desde aquí al continente africano. O sea, es una cosa en que uno tiene que abrirse a las posibilidades y abrir la mente para que las cosas de repente salgan de la caja, pienses fuera del sombrero y entiendas que no necesariamente tienes que estar en una presencia física en un determinado lugar y tal vez incluso en un determinado tiempo. Y aquí ya me fui como completamente en la ola, digamos, de la perspectiva de abrir la mente al poder, ¿cierto?
de las emociones al poder de la influencia de un tercero sobre la salud de las personas. Yo creo sinceramente que hay personas que son sanadoras. Tal vez uno de los talentos que tienen los terapeutas como tú es que son capaces de entender, leer a la persona y también transmitirle, ¿cierto?, el camino por donde tienen que ir para encontrar su propia sanación. Yo creo que, aparte de constructor, tú podrías haber estudiado como psicólogo, como un terapeuta de las emociones también. Puede ser, pero efectivamente, pero la capacidad de usar la bioenergética, cualquier persona puede hacerla, no es como un don esotérico, mágico, o sea, es una capacidad que tenemos los seres humanos. Sí, yo creo Y que hay una base. se forman terapeutas, es una cosa formal. Claro, yo estoy siempre formando terapeutas, yo estoy dando cursos, estoy enseñando desde el biomagnetismo más básico a lo más avanzado, la bioenergética, la microbioenergética y, y todas las aplicaciones. Y hay muchas otras personas también que están formando con Ya, eso. y te quiero preguntar, ¿en qué área específica entonces está situada la bioenergética y el biomagnetismo? Porque yo entendería que no está en la Superintendencia de Salud, por ejemplo, porque si no está, no está siendo formada por escuelas de medicina o de técnicos, ¿cierto? ¿En qué área está incluida como un área del conocimiento o del desarrollo, el desempeño? Porque tú trabajas con las personas, van a tu consulta, son pacientes, o sea, quiero que eso quede súper como claro para mí. Eh, o sea, ¿qué tipo como de enfermedad y dolencias podemos abordar? No, en el fondo, ¿quién regula la práctica? Ah, ¿Quién da en el fondo el check de que el terapeuta que dice que es terapeuta tiene un certificado que lo diste tú? ¿Cómo es esa línea de aseguramiento de la calidad? bueno, hay siempre, bueno, acá en Chile hay un instituto, un centro que lleva muchos años, que fue de los primeros que trabajó en el doctor Goy, que se llama Ojani. Ellos forman biomagnetistas desde hace muchos años ¿Cómo se y llama? lo hacen Ojani, Ohani, lo hacen de forma muy seria. Son dos terapeutas que también se formaron con el doctor Goy casi al principio. Ya, Eh, Ellos forman gente, pero también muchos terapeutas que nos formamos con el doctor Goy y que llevamos muchos años, también formamos terapeutas. ya, Y, por ejemplo, yo me formé, bueno, con el doctor Goy, después estudié bioenergética, microenergética con el doctor Ojeda, también alumno del doctor Goy, él enseña en México. Eh, pero yo le diría que en el fondo mucho se va dando con la misma práctica y la experiencia. O sea, cada terapeuta se ha formado con un terapeuta a su vez que es como una línea, ¿cierto? Es como una línea que claro, claro, no- to- todos vienen del doctor Goy. Él fue como dicen los mexicanos, el mero, o sea, el mero mero. O sea, perfecto. él es como la raíz del biomagnetismo. Y hay como distintas como escuelas, digamos, que han ido surgiendo de él, pero el principio del par biomagnético es único, es trabajar con campos magnéticos de mediana intensidad, impactando con imanes. Eh, por ejemplo, yo me formé con el doctor Ojeda, Miguel Ojeda, que es un médico joven, pero muy, muy, muy de avanzada, que él es de los primeros que trabajó con el doctor Boyce también, y, y él desarrolló la microbioenergética, que es lo que hace, él se empezó a cuestionar si solamente un microbio o una bacteria se activa o nosotros nos enfermamos por mala pata, por contagio, o hay una información en nosotros que resuena con ese microbio. O sea, no es solamente que me resfrié porque estaba pata pelada o porque me contagié de una bacteria, pero Ujú. nosotros ya tenemos todas las bacterias. Entonces, no es necesario contagiarse necesariamente. Entonces, ¿por qué una bacteria se vuelve patógena siendo que también puede ser amigable? ¿Qué es lo que hace? Entonces, él empezó a cuestionarse cuál es la información. Por eso microenergética significa en el fondo microbio por microbio y energética por información. Entonces, microenergética es cuál es el microbio que soporta esta información. Entonces, él sostiene, sobre todo considerando la teoría del partido magnético, un campo magnético es un campo de información. Claro, Entonces, cada microbio está relacionado con un campo de información específica y este campo de información está relacionado también con una vivencia, una información nuestra. Entonces, finalmente, el enfermarse de algo responde a informaciones muy específicas. Entonces, el doctor Ojeda, él incorporó
Él estudió mucho a Maturana y a Varela, el concepto de la autopoiesis, y en el fondo la vida se define con una estructura que es capaz de alimentarse con información del medio, elaborar una respuesta adaptativa y sobrevivir en base a eso, ¿cierto? Y elaborar una respuesta. Entonces, eh, por ejemplo, lo que dice el doctor Ojeda, como un corolario de Maturana y Varela, es un ojo miope no es mala pata, no es solamente algo genético, sino que es el mejor ojo que desarrolló la biología de esa persona para adaptarse a la información. Perfecto. Una información que puede estar en su campo genético o a lo que está viviendo. Entonces, eh, más que solamente poner un lente nuevo, un anteojo, qué sé yo, es buscar cuál es la información a la que la biología está adaptando. Por eso el microbio que soporta la información. Entonces, un poco el campo de aplicación con la bioenergética, la bioenergética se amplió mucho más de solamente las enfermedades virales, bacterianas, que si Ujú. bien, claro, una persona llega con un resfrío, o hace meses con algo viral, bacteriano, uno con biometismo puede sanarla, pero también lo que uno busca es decir, ¿cuál es la información? Entonces, en esa información, ya con las técnicas que fue incorporando el doctor Ojeda, él incorporó toda la teoría de Bert Hellinger, del transgeneracional, incorporó lo del doctor Kammer, que dio origen a la biodecodificación y la bioneuro, Biodecodificación. Ya. claro. Hay un área que se llama la biodecodificación que se origina en una teoría que desarrolló un médico alemán que se llama Reich Hammer, que en el fondo él, él separa al ser humano biológicamente en las tres hojas dérmicas, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, y los órganos que están asociados a ellos, ¿cierto? Sí, Endodermo qué es interesante. estómago, hígado, órgano reproductor, etcétera. Y lo que decía Hammer es que cada tipo de microbio está asociado a una hoja dérmica. O sea, una bacteria gran negativa, anaerobia, se va a activar con los conflictos del endodermo, o sea, conflictos de sobrevivencia, conflictos del sistema digestivo, hígado, etcétera. Las bacterias gram positivas mayormente con el mesodermo, músculos, tendones, huesos, arterias, venas y sus conflictos, y el ectodermo con el sistema nervioso, la corteza cerebral, que tiene que ver con las relaciones humanas, etcétera. Entonces, él hizo como una comunicación entre la experiencia vital de la persona y cómo el cuerpo la interpreta. El cuerpo siempre se va a adaptar biológicamente. Entonces, una persona la echan del trabajo y dice, es un problema humano, tengo que conseguir plata, esto, lo otro. Pero nuestro inconsciente biológico, que se entrenó durante 7 millones de años, desde que nos separamos de los chimpancés hasta que llegamos ahora, viviendo en un estado natural, tenía que adaptarse a la biología, a estar vivo. Entonces, ¿qué es lo que va a interpretar el cuerpo cuando te quedas sin trabajo? Va a decir, me voy a morir de hambre. Lo interpreta como Oh, un conflicto y claro. activa el hígado, el intestino delgado, la mucosa, la célula de transcripción, va a producir alteraciones en esas células. Entonces, finalmente, la enfermedad en largo plazo es un conflicto de información, porque el cuerpo se quiere adaptar a algo que no está sucediendo. ¿Cierto? Me echaron del trabajo, no voy a morir de hambre. Pero eso nuestra mente subconsciente y nuestro cerebro antiguo, que no sabe hablar, va a interpretarlo como un conflicto biológico. Entonces, el doctor Ojeda incorporó toda esta información. Entonces, un poco el área de aplicación de la consulta se vuelve mucho más amplia. Ya Se expandió, claro. no solamente algo físico, sino que también una persona tiene un conflicto vital, emocional y también es una información. Y también están las hojas térmicas y también hay microbios que están porque no siempre, lo que decía Hammer, en la fase activa de un conflicto nosotros no tenemos síntomas, porque está el cuerpo preparado para la lucha o la huida. Entonces Ujú. hay microbios que van a participar en esa fase, entonces ahí es asintomático. Entonces, eh, también microbios en la fase de reparación, cuando estamos en la fase inflamatoria, cuando hay edema, fiebre, etcétera, ahí el cuerpo está reparando, y en la fase de cicatrización. Entonces, siempre hay microbios que están participando en el proceso, no necesariamente como una entidad patogénica, sino que eh, los biólogos hoy día, sobre todo los biólogos del desarrollo, hablan del holobión, que somos un holobión, ¿cierto? Que tenemos 30.000 genes humanos para estar vivos, pero más de 1 millón de genes de nuestros microbios que participan integralmente en mantenernos vivos. Entonces, esos microbios participan en las fases en las que son invisibles como microbios, en las fases asintomáticas, pero también en las fases de reparación. Y ahí es cuando aparecen en estado, entre comillas, patogénico, pero están también cumpliendo una función. Entonces, con la microenergética
se usa el par biomagnético, se impacta también, se pone el imán, pero también se decodifica el significado que tiene ese microbio y a la persona se le da una devolución. Y uno puede, con bioenergética, preguntar la fecha en la que se produjo el conflicto. Entonces uno dice, mira, el 30 de marzo del 87, tu cuerpo está diciendo que viviste tal cosa, estas fueron las emociones que estaban, esto del holograma, que también es un concepto que incorporó el doctor Ortega. Entonces uno va trabajando con el holograma, con información, las emociones que activaron, los microbios que están participando. Entonces ya el hecho de hacer consciente la información y desactivarla, más impactar con el par biomagnético los microbios, es muy potente en ayudar a la persona a sanar, ya sea algo físico, como quizás algo que puede estar a un nivel, entre comillas, más emocional. Que también las emociones son programas biológicos, también están asociados a programas de sobrevivencia. O sea, no está separado. Desde luego, mira cómo se nos pasó volando el tiempo, querido Juan Francisco. Solo puedo agradecer tu participación hoy día aquí en este programa. Seguro que vamos a tener más oportunidades para poder conocer los ámbitos de acción de la microbioenergética, el biomagnetismo, porque me pareció súper interesante. Yo creo que tú hiciste después de construcción civil la carrera entera de medicina, porque dominas a la perfección todos los términos y todos los mecanismos y en fin, quiero hoy darte las gracias porque nos abriste la mente, ¿cierto? Y nos diste una visión complementaria de la medicina que es muy bienvenida en estos tiempos en el que, claro, hemos abusado de los antibióticos, hemos abusado de los antiinflamatorios, hemos abusado de muchas otras sustancias y esto es algo que es seguro, que tiene lógica y que todavía estamos buscando su explicación. Así es que un saludo, querido Juan Francisco Pinedo. Te agradezco. Unas últimas palabras que tú quieras darle a nuestros auditores. Bueno, de partida, agradecerle que me hayan invitado acá, estar compartiendo. Y a los auditores los invito a informarse, a conocer más respecto al biomagnetismo, a la bioenergética. Hay muchos terapeutas muy calificados en Chile. eh, y, y, bueno, que conozcan y que aprendan, porque va a complementar cualquier cosa que ya estén haciendo, ya sea en la medicina tradicional como otras cosas que estén trabajando. Excelente. Me despido de ti y nos quedamos para ir a la tercera pausa comercial y volvemos a cerrar este excelente programa. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.